Hola, muy buenas a todos. Esta es la primera clase de las teóricas que voy a grabaros yo y tendréis disponible tanto en el Classroom como en OneDrive, ¿de acuerdo? Yo os haré una grabación, tendréis, como en todas las demás asignaturas, información complementaria, actividades y demás. Bien, la primer tema de la asignatura, evidentemente, tiene que hacerse la pregunta, ¿no? ¿Qué es la geografía? ¿Vale? Bien, y en el ¿qué es la geografía? Si cualquiera de vosotros, yo mismo, vemos esta imagen, si la vemos con una persona normal de la calle, evidentemente estamos viendo pues, una playa en un cabo, con una vegetación. Bueno, y a lo mejor pensamos en qué bien me gustaría ir allí a bañarme, ¿no? Y buscamos una proyección más de ocio, o si somos amantes de naturaleza, me interesaría ir, pero desde la geografía lo que hacemos es estudiamos otras cosas, interpretamos otras cosas. Desde la geografía podemos, por un lado, desde la geofísica, ver que hay unas montañas, efectivamente. Si nos fijamos más de cerca, vemos que tienen una disposición, el relieve tiene una disposición sedimentaria vertical, que está acompañada con una zona de playa, pero que esa playa probablemente se produce a partir del relleno que provoca un río que, como veis, de manera meándrica, haciendo meandros, haciendo curvas, va llegando a esta playa, a esta bahía. Vemos una vegetación, por el tipo de vegetación podríamos incluso interpretar de qué clima, de qué zona del planeta es la fotografía, es el lugar, como quiera que aparece una vegetación, bueno, pues no se ve muy bien, pero probablemente sean encinas, son por tanto una vegetación no de zona desértica, no de zona mediterránea, probablemente de zona continental. Por tanto, fijaros todo lo que se puede ver desde el punto de vista de la geografía física. Si vemos esta otra imagen, bueno, pues un poco más de lo mismo. Si lo vemos desde el punto de vista humano, bueno, pues vemos una zona donde ir a acampar enseguida que podamos, lógicamente. Pero si lo vemos desde el punto de vista geográfico, estaríamos buscando enseguida interpretaciones posibles. Vemos una cordillera de cierta altura al fondo, probablemente cordillera que se llenará de nieve en los periodos de invierno y provoca la creación de grandes lagos, lagunas, como la que veis en la fotografía, rodeada de un bosque de abetos, es decir, de una vegetación tipo también continental o tipo alpina, en fin, se podría identificar. Pero evidentemente no es una imagen que identifique, por ejemplo, a nuestro territorio, al territorio mediterráneo de Alicante. Si vemos esta imagen, estamos viendo una geografía, ya no es la geografía física, buscaríamos interpretaciones de lo que es la geografía humana, la geografía urbana, la geografía económica, la geografía social, podríamos ver elementos relacionados con el transporte, con la economía, con la sostenibilidad, la contaminación, las maneras de vivir, cómo se distribuye el espacio, el urbanismo. Buscaríamos desde la geografía interpretaciones diversas. En esta imagen, que es el interior de un mercado, no es el de Alicante, aunque se parece bastante, estaríamos pudiendo ver las actividades económicas, que son las propias también de la geografía económica. En este caso estaríamos con el comercio, aquí tendríamos la industria, seguiríamos con la geografía económica. Como veis, son distintas maneras de entender e interpretar la geografía. En esta otra imagen podríamos hablar también de la economía, la geografía, la actividad industrial, pero podríamos ver sin duda también la perspectiva del medio ambiente, la perspectiva de la sostenibilidad, la perspectiva de evitar la contaminación, el problema de la capa de ozono, etc. En esta otra imagen estamos con la actividad bursátil, la actividad económica. También se analiza desde el punto de vista de la geografía económica. La red de comunicaciones, en este caso una autovía con distintas entradas y salidas, forma parte también del análisis que podemos realizar a partir de la geografía. En este caso tenemos la distribución en la ciudad de Alicante de los barrios que la integran. Podemos hacer una geografía de población, una geografía social, económica, de la descripción de cada uno de sus barrios, con las características que estos barrios
tienen que evidentemente son distintos unos de otros. Tenemos barrios costeros y por tanto más turísticos, con un nivel de vida, poder adquisitivo mayor, barrios del interior más propios de población inmigrante, con características de economía reducida, familias desestructuradas, etc. Por tanto, se podrían hacer distintas valoraciones. En esas valoraciones entra también la geografía de la población, del poblamiento, los problemas de poblamiento que actualmente existen en el mundo. También podríamos hablar de los problemas de la pandemia y cómo afecta a la población. Las actividades económicas incluirían, cómo no, la agricultura, muy sometida al régimen climático de cada una de las zonas. No todo se puede producir en todas las partes del mundo. Seguimos con actividades productivas, la actividad de hostelería, la actividad, en este caso, de servicios sanitarios, el hambre y la mala distribución de la riqueza en el mundo forma parte también de la economía. Y como veis en este chiste, en esta imagen, aparecen las distintas visiones que, por ejemplo, se tiene sobre el problema de la escasez de alimentos. Según de dónde seas, la pregunta que te haces tiene que ver con el contexto geográfico en el que vives. Bien, por tanto, esto es la geografía. Ahí habéis podido observar distintos ejemplos de cómo elementos de nuestro entorno más inmediato, más cotidiano, pueden y deben ser interpretados desde la geografía. Es por ello que la geografía se incluye, lógicamente, en el currículum de primaria dentro de lo que se llama el área de conocimiento del medio natural, social y cultural. Es muy importante en infantil y en primaria porque ayuda, sin duda, a implementar elementos de explicación y de desarrollo para la inclusión de nuestros alumnos y alumnas en este entorno hostil en el que al final van a ir viviendo y se van a ir integrando. Usaremos la geografía, por tanto, para ayudar a integrar a los niños y niñas, en infantil sobre todo, pero también en su desarrollo cognitivo en primaria, a ayudarles a integrarse en el entorno con la explicación de los elementos de la geografía. Por tanto, el valor de la geografía es dar respuesta a los problemas actuales que tiene el ser humano y explicar los problemas que ha tenido anteriormente. Y evidentemente se entiende ya como una ciencia. La geografía es una ciencia que intenta estudiar la evolución en el tiempo y los cambios que se producen de distintos paradigmas, de distintos conjuntos de conocimientos que van a dar respuesta a problemas específicos. Esto es lo que entendemos por paradigma. En cualquier caso, la geografía no ha sido igual siempre, no todo el mundo la ha interpretado de la misma manera y de ahí que están lo que llamamos las tendencias epistemológicas, es decir, las distintas maneras de investigar, de interpretar la geografía. Tendremos una primera etapa muy antigua, que va desde el siglo V a.C. al segundo. Es una etapa en donde la geografía se entiende básicamente desde un sentido estrictamente descriptivo. Se describen las cosas. Vamos a tener a Heródoto, a Eratóstenes, a Estrabón, a Ptolomeo. Por ejemplo, Estrabón hará 18 volúmenes que llamará Geografía, en donde hace una descripción del mundo de entonces y en 3 de estos volúmenes aparece Iberia, aparece la península ibérica. Fundamentalmente se basa a partir, fijaros, de la información, de la documentación que le van a dar marineros, comerciantes, que con sus barcos van a ir trasladándose por todo el mundo y él va tomando información de este tipo. Será Ptolomeo el que va a realizar el primer mapa de la Tierra, en donde va a incluir los elementos de latitud y longitud y además todo ello basado en una teoría que entonces estaba en vigor, que era la teoría geocéntrica, es decir, que todo el sistema solar gira en torno a la Tierra. Se basa fundamentalmente en los principios que en ese momento están en conocimiento. Sabéis que posteriormente Galileo y Copérnico trasladarán el centro de nuestro sistema solar al Sol, provocando además una crisis desde el punto de vista de la religión imperante, que es la religión católica. Bien. Aquí tenéis un ejemplo de un texto descriptivo que hace Estrabón de una parte de la península ibérica, de la Tour de Tania. No lo vamos a leer, lo tenéis por si os interesa. La Tour de Tania, que es el valle del Guadalquivir, en lo que hoy es Andalucía, en la península ibérica y el Estado español.
Bien, una segunda etapa, pasamos de la etapa descriptiva a una segunda etapa que llamaríamos geografía moderna. Es la geografía que se viene desarrollando entre los siglos XVIII y XIX y tiene como dos bloques, ¿no? Hay una primera etapa en donde se defiende una geografía sistemática y una segunda etapa en donde se defiende una geografía regional. En la geografía sistemática será Humboldt básicamente el defensor, y básicamente lo que está defendiendo esta teoría de la geografía sistemática es que todo se puede deducir a la observación general. Es decir, yo puedo observar y en esa observación, comparando cosas, creo clasificaciones y por tanto esa es la geografía que yo realizo. Ya no es una geografía descriptiva, ya no me limito a describir lo que veo, sino intento buscar observaciones generales y crear clasificaciones. Por tanto, es una geografía física, es una geografía que básicamente se basa en la importancia que tiene la naturaleza. De ahí pasamos a otra interpretación. Hemos dicho que había dos bloques en la geografía moderna, la geografía regional. La geografía regional lo que defiende ya es un sistema que pasa de lo simple a lo complejo. También va a realizar clasificaciones, pero la diferencia respecto a la anterior es que en este caso lo que se busca es la relación entre nosotros, entre los seres humanos y el medio. Antes era solo el medio, ahora es el hombre, la mujer y el medio. Por tanto, es una geografía que ya no es física, es una geografía que es humana. Es una geografía en donde la importancia, la interpretación, la tiene el ser humano. Sin embargo, todo esto, todas estas epistemologías, todas estas teorías, evolucionan según evoluciona la historia de las personas, la historia de los países. Y en este siglo XIX se están produciendo tres hechos fundamentales que van a ayudar, entre otras cosas, a variar la interpretación también de la geografía. La revolución industrial ya está perfectamente desarrollada con las máquinas, en donde se necesitan mercados donde conseguir materias primas, por tanto, se está buscando elementos fuera de tu propia región, de tu propio país, y esto abre la vía al segundo elemento claro de este momento, que es el colonialismo. Tenemos que buscar territorios, hacerlos nuestros, ponerlos bajo nuestro poder y creamos imperios coloniales que sometemos a nuestro poder para conseguir las materias primas que necesitamos para esa industrialización. Esa industrialización y ese colonialismo provoca, entre otras cosas, también el comercio, la creación de una nueva clase social que es la burguesía. Clase social que es económicamente pudiente, no tiene nada que ver con las clases nobles, eclesiásticas, reales anteriores, es una clase muy dinámica que interviene de manera importante en nuestra sociedad. Bien, todo ello va a provocar evidentemente una serie de cambios, entre ellos la creación muy importante para la geografía de sociedades geográficas. Sociedades geográficas que lo que hacen es realizar expediciones para buscar territorios, para estudiarlos, para describirlos, para conseguir ver si tienen materias primas que nos interesen, y esa importancia que va adquiriendo la geografía porque afecta a nuestra economía, afecta al poder, provoca que a partir de 1860 y hasta 1890 ya se implementa, ya se implanta la geografía como asignatura propia de la educación, tanto en la enseñanza primaria como en la enseñanza universitaria. Ahora bien, es una geografía que en el contexto histórico que hemos comentado, ¿qué prima? Evidentemente, prima la conciencia nacional. Lo que prima es la descripción, valorización y exaltación de nuestros elementos, de nuestra geografía, de nuestras características como miembros de una sociedad que se entiende como nación. Por tanto, es una geografía Estado-nación, es una geografía que busca la valorización de lo propio. En esa evolución aparece una corriente de interpretación que se llama el positivismo. Bien, ¿qué pretende el positivismo? Bueno, pues lo que hace es, intenta explicar las cosas a partir de una causa. Todo tiene una causa y, por tanto, todos los fenómenos que aparecen en la naturaleza tienen una causa y se pueden interpretar a partir de leyes, leyes lo más generales y universales posibles. Por tanto, ¿qué es lo que va a primar en esa teoría positivista? Bueno, pues prima las pruebas documentales, las pruebas que vamos consiguiendo, y se olvida o se rehúye de toda interpretación, de todo sistema interpretativo que vaya más allá de las pruebas. Yo solamente
trabajo con pruebas que tienen una causa y provocan leyes generales, ¿vale? Los defensores de estas teorías positivistas van a ser fundamentalmente Locke, Comte y Newton, y lo que buscan es conseguir explicaciones lo más objetivas posibles de todo, ¿eh? La realidad está ahí, está en el exterior, es una realidad que solamente tenemos que observar, que objetivar y, por tanto, crear leyes a partir de esos fenómenos naturales, que están perfectamente ordenados, que tienen una causa objetiva y, por tanto, insisto, se busca esa realidad objetiva, no interpretaciones posibles. Pasamos a la que llamamos tercera etapa, también dentro de la geografía moderna, pero ya al final, en el siglo XIX, en donde vamos a ver cómo hay dos bloques, el bloque determinista y el bloque posibilista, todos ellos dentro del positivismo que acabamos de explicar. Bien, ¿qué defienden en la primera mitad del siglo XIX los deterministas? Bueno, pues como su propia palabra indica, lo que nos están diciendo es que el medio físico, la geografía, determina a las sociedades, nos determina a nosotros como personas, pero también como colectivos, y va a determinar, por tanto, nuestro nivel de desarrollo económico, social, cultural, determina las civilizaciones, sus características y todo lo demás. El geógrafo Friedrich Russell es el mayor defensor de ello. También hay un determinismo climático que intenta ahondar aún más, si cabe, ya no solo en lo geográfico y en el medio físico, sino en lo climatológico, hasta el punto que, por ejemplo, Huntington lo que nos está diciendo es que las civilizaciones han surgido, se desarrollan y surgirán a partir de ese clima, de esa geografía. Los recursos naturales, los animales existen y ayudan al desarrollo de las civilizaciones, al desarrollo de las culturas humanas, en aquellos lugares donde se producen y donde no se van a producir ese tipo de desarrollos de civilizaciones. Por tanto, geografía claramente determinista. Evidentemente se relaciona con lo que en ese momento empieza a entenderse como el evolucionismo de Darwin, las teorías famosas del Darwin sobre la evolución, y esa evolución tiene mucho que ver con el clima, con el paisaje, etc. Sin embargo, se le introduce en esta primera etapa del siglo XIX un sesgo autoritario. Es decir, como hay un determinismo, como vivimos determinados por la geografía, el Estado tiene legitimidad absoluta sobre el poder respecto a los ciudadanos. Y además se busca y se defiende el expansionismo. Acordaros que hemos hablado del colonialismo, de la necesidad de la obtención de materias primas y, por tanto, se defiende el colonialismo. Es una teoría básicamente alemana, pensar que Alemania geográficamente está situada en el interior de Europa, no tiene salida al exterior y uno de sus paradigmas es siempre buscar la expansión hacia el exterior. Provocó la Primera Guerra Mundial, provocó la Segunda Guerra Mundial. Como veis, elementos geográficos son muy importantes en nuestra historia. Bien, la geografía, la otra, la posibilista, ¿qué es lo que defiende? Bueno, creen que lo más importante es buscar, interpretar, estudiar las relaciones de los seres humanos con el medio. Y para ello se basan en la región. Los espacios y las regiones son aquellos elementos en donde se imbrica la geografía. La geografía busca personas a partir del medio natural, el medio físico, donde se desarrollan. Por tanto, es una geografía de la ciencia de los lugares, en donde el paisaje adquiere una importancia radical. El ser humano se adapta al medio a través de las técnicas que utiliza. No es un determinismo en donde no podemos hacer nada, sino que nosotros nos adaptamos, sí, pero a través de nuestra inteligencia, del desarrollo de maquinarias, etc. ¿Vale? Pero es una teoría que curiosamente la desarrollan los franceses, critican las teorías anteriores por defender el expansionismo alemán, pero justifican en este caso el expansionismo colonial francés. Como veis, cada uno barre para su territorio. En cualquier caso, en el siglo XIX lo que sí que se va a producir es la ruptura definitiva entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Antes era una especie de totum revolutum y ahora ya queda claramente separado. La geografía quedaría un poco en medio de las dos, en medio de las ciencias sociales y las ciencias naturales, en la medida de que utiliza de las dos para desarrollar sus conocimientos. A finales del XIX, por tanto, si se hace la pregunta de qué cuestiones trataba la geografía, claramente podríamos responder
respecto a dos cosas. Es una diferenciación del espacio que llamamos terrestre, el espacio donde vivimos, y es un estudio de la interpretación de aquellos fenómenos físicos relacionados con las actuaciones de los seres humanos en la Tierra. Esta es la apreciación que tendríamos en el 19. Pasamos al 20. También tenemos hechos históricos que van a modificar, transformar nuestras ideologías. Tenemos la Guerra Fría, el enfrentamiento después de la Segunda Guerra Mundial entre dos bloques económicos, políticos y sociales, como es la URSS y Estados Unidos. Tenemos un periodo de descolonización también fruto de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, en donde los países que habían sido sometidos al colonialismo empiezan a independizarse, pero ello provoca, paradójicamente, una tercera característica, que es una clara diferenciación social entre un primer mundo, un segundo y un tercer mundo. Ese segundo y tercer mundo es el que hemos dejado los mundos occidentales, los poderes occidentales, fruto de nuestra explotación sobre medida en aquellos territorios que previamente habíamos colonizado. Por tanto, de todo eso surge una cuarta etapa de la geografía. Es una etapa en la que evidentemente la geografía entra en crisis, porque a la geografía colonialista ya no sirve, la determinista, la posibilista, no sirven. Y por tanto hay un elemento claro de desorientación por parte de los geógrafos respecto hacia dónde habría que tirar. Y de ahí surgen tres caminos, tres posibles caminos diferentes que van a llevar a una nueva geografía. La geografía cuantitativa teorética, la geografía social o radical, y la geografía de la percepción o humanista. Bien, de esas tres, la primera, la cuantitativa teorética, a partir del desarrollo de las matemáticas, de las formulaciones matemáticas, de la estadística, introduce en la geografía la importancia de la cuantificación de los fenómenos. Tenemos que empezar a usar datos económicos, datos numéricos, hacer estadísticas, hacer gráficos estadísticos, buscar en todo ello leyes generales y ver qué modelos se repiten. Y a partir de ahí vamos a crear jerarquías nuevas. Esto es, como decía, la geografía cuantitativa teorética. ¿Qué busca esa geografía? Bueno, pues busca que las ciencias sean las naturales, volvemos un poco a las visiones anteriores, busca la creación de leyes generales, un método propio para la geografía, que tengamos un método propio porque queremos ser ciencia, busca crear modelos espaciales teóricos, vamos a distribuir los territorios por modelos y vamos a hacer teoría sobre esos modelos, intenta, y esto es muy importante, intenta introducir instrumentos para hacer predicciones. La geografía tiene que ser útil y por tanto en esta fase de la geografía cuantitativa se introducen las predicciones. La geografía por fin se ve como algo útil que beneficia a la sociedad. Sin embargo, es una geografía que aspira a tanto que va a provocar una decepción y va a ser suplantada o superada por la siguiente línea de interpretación geográfica, que va a ser la geografía social. Esa geografía social, fruto o producida a partir de lo que hemos dicho, de las diferencias sociales que provoca el descolonialismo, del primero, segundo y tercer mundo, lo que le da importancia es a la sociedad y a la explicación del espacio en esa sociedad. Busca la importancia de las relaciones sociales y de las actividades humanas. ¿Y todo ello para qué? Bueno, pues para buscar cuáles son los problemas que preocupan a los seres humanos, cuáles son los problemas que preocupan a las sociedades, cuáles son las dimensiones espaciales de los hechos sociales y todo ello con el fin de intentar ayudar a interpretar esa sociedad en la que vivimos, que es una sociedad tan dividida. Bien, de esa interpretación de la geografía llevaremos a la siguiente, es casi inevitable, a la geografía radical. Geografía en donde la preocupación máxima ya no solo es estudiar la sociedad, sino la preocupación es esa desigualdad entre los seres humanos. Y por tanto es una sociedad reivindicativa, es una geografía, reivindicativa, es una geografía comprometida porque intenta que el geógrafo, la geógrafa, trabajen para ayudar a reformar la sociedad actual, que es una sociedad de grandes diferencias, una sociedad basada fundamentalmente en el método capitalista y por tanto es necesario promover cambios en ella. Por tanto, como veis, es una geografía muy comprometida. Aquí tenéis dos chistes de Mafalda que redundan un poco en esta línea de la geografía radical.
Bien, por tanto, el espacio en el siglo XX, hemos hablado de cómo se entendía en el siglo XIX, es un espacio que ahora sí entendemos está sometido a un cambio. No es un espacio absoluto que está ahí fuera y que nosotros vamos a interpretarlo. Está sometido a cambios, cambios que además muchas veces los provocamos nosotros, los modificamos nosotros con nuestras tecnologías. Y además la interpretación de esa geografía, de ese espacio, ya tiene que ser global. No vale una geografía local, sino que tiene que establecerse como una geografía global. Fijaros ahora con el tema del COVID-19, con la pandemia, como todo es global, todo lo que se entiende, se analiza desde el punto de vista de la geografía, con la pandemia ya se ve como un mundo claramente global. Y luego, por último, está la geografía humanista o de la percepción. Es una geografía en donde lo que se reivindica es que la percepción es subjetiva. Cada uno va a percibir a través de su comportamiento espacial, de lo que cada uno hagamos o dejemos hacer, vamos a interpretar el espacio. Es nuestra percepción y nuestro comportamiento en ese espacio lo que marca la geografía. Buscamos a través de análisis cuantitativos, pero también de nuestra intuición personal, cómo vamos a interpretar la geografía. Por tanto, el espacio no es algo físico, el espacio es una construcción mental. Cada uno puede ver el espacio de una manera u otra a través de sus propias sensaciones, de sus propias percepciones. Bien, y aquí terminaríamos con la labor del maestro respecto a esta geografía. Nosotros y nosotras tenemos que implementar todos estos elementos de la geografía en nuestros alumnados. Hemos dicho al principio la importancia que tiene en el desarrollo cognitivo de los niños de infantil y primaria, la intromisión en el entorno que les rodea como un entorno que deje de ser hostil para ser un entorno en donde se promuevan las relaciones sociales. El ser humano es básicamente un ser social y esto solo es posible a partir del reconocimiento de uno mismo, pero también a partir de ese conocimiento del entorno. Y ese conocimiento del entorno se lo va a dar la geografía. Bien, bueno, pues hasta aquí llega la explicación de la clase. Espero que os haya interesado y os iré subiendo las de las otras clases teóricas. Venga, muchas gracias.